La Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda y su área de Filosofía y Humanidades presentan Voces en la Periferia, el podcast donde se encuentran las áreas del conocimiento que hacen grande a la cultura. Voces en la Periferia. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Voces en la Periferia. Hoy, invitadazo, Daniel Felipe Moreno Sarmiento, el maestro Daniel Felipe, que es experto ni más ni menos que en filosofía de la tecnología. Y el tema de hoy es espectacular. Hologramas. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, profe Tamayo. Pues alegre de estar nuevamente aquí con usted. Hombre, hologramas me lleva a mí a una época de eventos corporativos en donde había el uso de hologramas a comienzos del siglo XXI. Pero yo sé un poquito que viene de antes. Pero antes, ¿qué es un holograma? Para que la gente sepa. Bien, bueno, comencemos diciendo que el holograma es hacer uso de un fenómeno natural como la luz, pero desde el punto de vista tecnológico o tecnocientífico, ¿no? Son muchas las aplicaciones, como usted mismo dice, que se hicieron con éxito después de la década de los 90, aunque es un fenómeno de tecnología tridimensional que venimos, digamos, explorando desde la década de los 50 y 60. Oiga, hay una cosa interesante. Eso nos lleva a hablar de la evolución de la imagen. Yo me acuerdo, todos sabemos que a la segunda mitad del siglo XIX arrancaron los daguerrotipos, la fotografía, 1895 el cine, o sea, la fotografía en movimiento, pero ¿qué más de evolución hay? Porque este siglo es una locura. Y para que lleguemos a un punto increíble, año 2020, 100 años de Chabuca Granda. Berkeley hizo, la escuela de música más grande del mundo, hizo un especial de los 100 años de Chabuca con un holograma de ella. O sea, estaba viva, ella había muerto en 1983, en febrero del 83, después de una cirugía que le salió mal de corazón y bueno, fue terrible. Muy joven murió, pero un holograma de ella viva, ella hablando, celebrando sus 100 años. Pero la imagen, ¿cómo evolucionó en el siglo XX? Porque es una locura, ¿no? Bueno, sí, para llegar al holograma, yo creo que hay que pensar esto también desde el punto de vista de la historia del fenómeno de la luz. No del fenómeno, digamos, en cuanto tal, sino de cómo nosotros hemos redescubierto diferentes formas técnicas de utilizar la luz a nuestro favor. Entonces, tendríamos que empezar, digamos, que enunciando un primer momento importantísimo, que es el uso técnico de los colores, no solo como una forma simbólica de exteriorizar nuestro mundo interior, sino también como una forma de expresar artísticamente lo que sentimos, ¿no? Que las emociones queden retratadas por el color, ¿no? Increíble. Y una cosa muy bella, digamos, desde la década del 60 para acá hay un trabajo impresionante en esto, ¿no? Es decir, eso está conectado también con la fotografía, lo Polaroid, lo uno, lo Correcto. otro, que hubo unos cambios increíbles. Ese es el segundo momento. Este que cita el profesor Tamayo es el segundo momento, porque después de utilizar la imagen, por ejemplo, en el arte, desde, no sé, desde Altamira hasta entrado ya el siglo XVIII, cuando empezamos a introducir aspectos, digamos, de rigor instrumental y técnico para también acercar la luz a otra clase de dispositivos, como por ejemplo el daguerrotipo, ¿no? La fotografía, posteriormente el cine. El cine que tiene momentos espectaculares, que hay un cine mudo que musicaliza la imagen, es muy rápido, y luego viene el cine sonoro, digamos que más o menos de la década del 20 para acá, cuando se surge la radio con 1926, la radio más o menos ya está establecida, y la televisión, o sea, un poquito antes la radio y la televisión 1926, pero la década del 40 que van a ser pues la época de la radio con todas las de la, y la 50 es la televisión más profesional. Y claro, todos estos dispositivos, como usted los menciona, fotografía, el cinematógrafo, la televisión, han hecho uso de la luz de una forma totalmente diferente a como lo veníamos trabajando antes de la llegada de estos dispositivos o artefactos. Y el tercer gran momento es un momento revolucionario porque digamos, se entiende la luz no solo como corpúsculo, sino también como onda. Es como el enfrentamiento clásico entre Newton y Huygens, ¿no? Newton con la versión corpuscular de la luz y pues Huygens con la versión ondulatoria de la luz. Claro, la aparición de esta teoría se une también con lo que la física ya moderna del siglo XX
empezó a ser ya también para aplicar este tipo de descubrimientos a la tecnología, ¿no? Entonces, desde luego encontramos ya nuestro siglo XX impregnado al término, digamos, del siglo XX impregnado de muchos artefactos que empiezan a ser novedosos. Uno de estos es el holograma. Claro, espectacular. Hay una cosa muy bella y es que la relación del holograma cambia porque lo volvimos interactivo. Y lo que yo decía al comienzo con los eventos corporativos, o el caso de Chabuca Granda, que fue en la época de la pandemia, y usan un holograma en la mitad de la pandemia para comunicar un teatro que estaba con muy poca gente pues por las distancias, pero Chabuca viva. Mm, O sí, sea, la correcto. interacción con el holograma tocó marcas, tocó servicios. Yo doy fe de servicios corporativos que hicieron mucha publicidad con hologramas en la primera década del siglo XXI y la segunda, digamos, hasta el XIX, algunas cosas porque son costosos. O sea, no era tan fácil hacer un trabajo con hologramas por el costo, Claro. muy, muy alto. Sí, así es. Entonces, recuerdo muy bien que la telefonía celular llegó a Colombia en muchas ocasiones con hologramas, en sus eventos privados, Ujú. pero era costosísimo, Claro, muy desde caro, luego. muy, muy caro. Pero se metió en el mundo nuestro. Y Sí. hoy día, pues yo creo que eso es una antesala a lo que va a pasar en muy pocos años, porque vamos a estar conviviendo con hologramas seguramente en algún momento de la historia. Sí, el uso tecnocientífico de la luz que está aprovechando toda la revolución de este tercer momento que ha revolucionado para nosotros el mundo de la imagen es sin duda innovador. Pero es innovador precisamente por la función que cumple. Aquí quisiera extenderme un poco en el asunto de cómo se llega a proyectar un holograma, ¿no? Voy a poner un ejemplo sencillo para no complicarnos tanto como con los aspectos científicos o técnicos. Y es como si nosotros pusiéramos, por ejemplo, un recipiente como un plato hondo, ¿no? Lo llenáramos de agua y dejáramos caer unas esferas, 3 esferas, digamos, en el agua. El agua en el agua se va a producir como un efecto ondulatorio, ¿cierto? Y como son 3 esferas y van a caer en posiciones distintas, esto va a generar un fenómeno que se llama interferencia. Las interferencias son las que precisamente son estudiadas por Huygens con mucho éxito para ampliar, digamos, que este fenómeno de la luz y poderlo estudiar de muchísimas formas. Claro, el uso, la implementación de esto en el holograma es lo que vemos. Nosotros lo que estamos viendo es interferencia de diferentes haces de luz que proyecta un objeto específico para que recreadas en una película fotográfica o fotosensible pueda después proyectarse a partir también de la luz el fenómeno que hemos recogido, esos datos que hemos recogido de el fenómeno de la interferencia misma. Entonces, es como si tomáramos este recipiente de agua y lo congeláramos, ¿no? Con las esferas dentro y todo, y después sacáramos solo la película de hielo y después cogiéramos una linterna y tratáramos de proyectar con la linterna lo que ha quedado como en esa película de hielo retratada. Entonces, claro, es muy interesante que el holograma sea finalmente un dispositivo muy similar a la fotografía, pero con la capacidad de poder proyectar una simulación de un objeto que hemos capturado a partir de esa película Bueno, eso fotosensible. implica pensar en una cultura holográfica, hacia dónde va. Yo hablé de lo corporativo, incluso pues lo artístico, porque ya se está dando eso, o sea, revivir gente que está muerta y volverlo holograma, que es impresionante. Mm. O sea, en el 2020 yo me acuerdo con Chabuca Granda, wow. Sí, no, se ha hecho Eso, con Michael Jackson, se ha hecho con Elvis Presley, se ha hecho y con grandes de seguramente la lo van música. a hacer más adelante Con el grupo ABBA también sé sí, que con ABBA. hay Ahorita hubo otra. una celebración Sí, correcto. enormemente poderosa en público y muy sofisticada en lo técnico. Sí, Fue un se hicieron evento hologramas increíble, muy interesantes, increíble. capturando incluso los movimientos Sí, corporales de ellos en moviéndose. el escenario. Sí, esto llevó semanas, tengo entendido que el grupo ABBA tuvo que grabar casi por 5 semanas los movimientos que los hologramas iban a hacer en el escenario y pues para recrear esto es bastante difícil porque pues era un holograma que iba a interactuar o simular una interacción con el público, ¿no? Y bueno, y los asistentes al evento dicen que fue genial, ¿no? Es decir, que sí que parecía que ellos estuvieran allí presencialmente. Y claro, y es todo el fenómeno de la simulación en nuestra cultura, por eso hablar de una cultura no solo digital o virtual, sino también holográfica, porque esto va a tocar los cimientos de muchos aspectos de nuestra vida diaria. Algo así como lo que vemos también recreado un poco en Star Wars, ¿no? Con la aparición de estos hologramas de luz, ¿no? A partir de los cuales podemos nosotros comunicarnos, ¿no? Entonces,
Hoy tenemos nuestras videollamadas muy cercanas a ese fenómeno, pero posiblemente lleguemos a tener algo muy similar a lo que vemos proyectado ya en la ciencia ficción, como en Star Wars, ¿no? ¿Y por qué? Porque ya hoy en día, no sé, en la Universidad de Alicante, en España, digamos, se han hecho ya muchas conferencias Claro. académicas a partir de holografía y ya también tenemos en la industria o en el contexto empresarial a personas que pueden trabajar no presencialmente, que pueden estar allí con nosotros, pero es la simulación de su avatar holográfico, Que ¿no? eso es parte ya de la cultura holográfica Claro. contemporánea. ¿Dónde se proyecta eso? Porque Bueno, eso sabemos que es, uno, seguramente bajarán los costos porque se hace más popular o digamos más masivo. Y dos, ¿qué tipo de eventos van a ser holográficos? pues yo creo que todo tipo de evento que hoy es digital puede llegar a ser holográfico con el tiempo, no solo desde una llamada de nuestro móvil, digamos, posicionar nuestro móvil para que saliera precisamente proyectado el avatar de la persona con la que estoy hablando, sino que en todos los aspectos esto supondría una revolución. Un ejemplo también sería en la educación, ¿no? Tendríamos a profesores de otros países dictándonos clases, por ejemplo, aquí en Colombia, ¿no? Y no necesitaríamos que ellos se desplazaran para venirnos a dictar sus clases, los tendríamos incluso presencialmente desde que, obvio, esto es una reestructuración también de nuestros espacios en los salones, Claro. porque supondría esto ambientar una especie como de caja negra en la que los hologramas puedan aparecer, ¿no? O estas entidades de tercera dimensión bulométricas, ¿no? Que tendríamos en tercera dimensión también a nivel presencial en estos salones o bueno, donde quisiéramos, pero esto supondría toda una modificación estructural de la que tenemos ya hoy en día. Maestro, una píldora espectacular de los hologramas. Qué gusto, porque es una saga que arrancamos hoy con hologramas, pero van en unos temas muy, muy interesantes. Nos vemos en el segundo capítulo de esta saga, que es el tema de Internet. Pero nos encontramos en breve. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, profeta Mayo.